Ya estamos con Juan Pablo Escobar, Juan Sebastián Marroquín, también tu nueva identidad legal. Acabas de publicar, Juan Pablo, este libro, es un magnífico testimonio. Este libro se llama Pablo Escobar, mi padre, editado por Editorial Planeta, donde platicas tu historia y tu historia en relación con tu padre, con Pablo Escobar. Eh, ¿Cuál es el eje de la historia de tener como padre a Pablo Escobar? Bueno, creo que es todo un reto para la vida misma haber podido superar muchas historias, mucha violencia, tanto la que él generó como la que recibimos a cambio. Sin duda que fue una experiencia que me ha dejado grandes enseñanzas. Al su lado aprendí, pues justamente como digo en el agradecimiento del libro, el camino que no hay que recorrer, y creo que me han quedado pues muchos sinsabores por las tragedias que vivimos, por la violencia que mi padre generó, pero sin duda también un gran amor por él, porque fue un padre muy bueno conmigo y siento un amor por él pues incondicional y no negociable. Bueno, es que reflejas clarísimo en este libro esta personalidad dual de tu padre, que pareciera incluso dos personas, una lo que era con la familia y otra el asesino criminal que todo Colombia y todo el mundo conoció. Sí, en efecto, yo tengo que convivir con esas dos realidades. Mi padre era, yo digo que el mejor padre del mundo y también el bandido más peligroso del siglo pasado. ¿Te das cuenta de esa realidad? ¿Desde cuándo? ¿Cuándo es la primera vez que lo percibes? Pues cuando mi padre me aborda a los 7 u 8 años y me dice que su profesión era ser un bandido. Y eso es coincidente con la orden que da de asesinar al ministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla en agosto del 84. Cuando se asesina a Lara Bonilla, como que se entra en un tobogán de violencia del que no se vuelve a salir. Sin ninguna duda, pues yo siempre he dicho que el peor error que cometió mi padre fue haber querido ingresar a la política. Creo que es una mafia que le quedó grande, y después de que tuvo ese desafortunado paso por la política, se empezaron a exponer públicamente sus actividades, y eso lo enfrentó de manera determinante con el ministro de Justicia, y fue lo que terminó pues ocasionándole la muerte. Porque hasta antes de este asesinato de Lara Bonilla vivías completamente tranquilo, podías salir, viajar dentro de Colombia. ¿Cómo eran tus días? A pesar de que ya tu papá era un narcotraficante muy importante. Sí, pero en ese momento no habían problemas de seguridad. Mi padre era muy querido en Colombia por sus grandes contribuciones a las personas humildes, a los chicos que no tenían oportunidades de tener acceso a la salud, centros deportivos que construía. Era conocido como un hombre muy rico, muy poderoso, que no se tenía muy claro el origen de su fortuna, pero en ese momento era querido y respetado por Y todos. también estamos hablando de un mundo donde la cocaína, los efectos de la cocaína y todo esto apenas empezaba. Sí, yo creo que el mundo era relativamente ingenuo para entender los alcances de este negocio. No estaba preparado ni legal ni físicamente para enfrentar este problema. Y también cuando tuvieron la oportunidad de desmontar el negocio, cuando mi padre les ofrece a las autoridades colombianas desmontar el negocio de narcotráfico dentro del país, pues lo dejaron pasar la única oportunidad que tuvo Colombia de darle un cierre a ese negocio. A ver, dices, tu padre te dice a los 7 años, soy un bandido, porque era la palabra, ¿no? Sí, Que literalmente. utilizaba. Eh, y comienza este tobogán de violencia. ¿Cómo lo vives? 7 años, eras un niño. Eh, ¿Cómo lo vives tú? Ya conocemos la historia de Pablo Escobar, la conocemos, tú la platicas además en tu libro desde una perspectiva privilegiada, pero ¿cómo vives tú todo ese periodo hasta la muerte de tu padre? Luego vamos a platicar lo que sucedió después. Pues mira, fue difícil abandonar toda una vida que llamábamos normal para nosotros. Normal significaba ir al colegio, despertarme y encontrar a mi papá y a mi mamá en la cama, en nuestra misma casa. Tu mamá Ahí- jovencísima sí, muy también. joven. Bueno, pues la vida nuestra cambió con la muerte del ministro literalmente. Pasamos de tenerlo todo a no tener nada, a empezar a huir hacia Panamá de la mano del general Noriega, después a Nicaragua. Así que prácticamente de un día para otro la vida cambió literalmente. Yo pasé de ser un niño, no sé si común y corriente por estas posibilidades económicas que teníamos, pero
dentro de lo que era la escuela era bastante normal y de repente empezamos a oír como bandidos, ¿no? Pero tú, perdón, tú estabas viendo al mismo tiempo todo lo que ocurría, ¿no? Cuando tienes Conoc- 7 años y- no y- y- tienes la capacidad de cuestionar tantas cosas. Sí, ves la realidad, puedes ver alguna noticia, entiendes que el ministro murió, pero no puedes de ninguna manera vincular a tu padre con eso. Estás pensando en tus juguetes, en lo que dejaste, en lo que extrañas y no en cómo hace tu papá para llevar la comida a la casa. Pero también dejas de estudiar. Tenías una maestra particular, ¿no? Que finalmente acaban matando, pero estudias prácticamente así, ¿no? Claro, eso fue con el paso del tiempo. Cuando abandonamos Colombia por el tema del ministro en Panamá, llegamos y estuvimos un tiempo sin estudiar. Después sí retomamos todas esas actividades con los permisos adecuados pues, del Ministerio de Educación, porque yo no podía por seguridad asistir a clases normalmente. Hay un periodo de extrema violencia, de terrible violencia en Colombia, generada en torno a tu padre, o muchos otros actores, pero en torno a tu padre, que de alguna forma tiene un paréntesis cuando tu padre decide entregarse, se construye aquella cárcel llamada la Catedral, se recluye ahí en la Catedral. ¿Tú fuiste a visitarlo en la Catedral? Sí, de hecho, más que estuve visitándolo, muchas veces me quedé Viviendo. temporadas ahí. ¿Cómo era la Catedral? Pues la catedral empezó siendo una cárcel muy ¿O cómo elemental. te sentías tú, mejor dicho, en la Catedral? Sí, no, en realidad la catedral, primero que nada, era una finca que era nuestra propiedad. Eso fue toda una pantalla que se armó para hacer creer que era del Estado y mi padre termina financiando la totalidad de la construcción de su propia prisión. Al principio la terminan con detalles muy elementales y se las muestran a la prensa, pero después ya con la llegada de mi padre empiezan las mejoras dentro de la cárcel y ya aparecen pues los lujos y todo esto que antes pues, los medios no pudieron ver. Pero también se percibe un poco, por lo que cuentas en la historia, que paradójicamente cuando tu papá está ya en la cárcel es cuando pueden volver a ser una familia otra vez normal, si lo pudiéramos llamar así. Sí. Puedes ir a ver a tu papá, pueden ir a hacer el asado, las carnes y convivir en una comida dominical juntos. ¿Fue la única época de tranquilidad que tuvieron después de la muerte de Galán? Yo diría que sí, literalmente fue el único año de paz que pudimos sentir, no solamente nosotros en la familia, sino el país también, ¿no? Y también fue una manera de protegerse contra los rivales de tu padre, ¿no? Estar en la cárcel, dices Sí. tú. Pues para mi padre lo fue también y para mí cuando la policía quería secuestrarme en Medellín, pues mi padre me hacía subir a la cárcel a que me quedara a refugiarme y pues sabía que ahí no podían llegar por mí. A ver, se fuga, tu padre se va ahí de la Catedral y comienza un año de persecución terrible. Es realmente una casa de Pablo Escobar donde intervienen los servicios secretos, interviene la policía, interviene Estados Unidos, interviene el cártel de Cali. Y se unen todos bajo el Se mismo unen nombre de todos los Pepes. con los Pepes con ese objetivo. Me imagino que ese debe haber sido un año terrible para ustedes. Sin duda, la muerte de gran cantidad de seres queridos, de amigos, de desapariciones forzadas, de torturas y de masacres, que yo estimo que no menos de 3.000 personas murieron por parte de estos grupos que eran patrocinados por el Estado para perseguir exclusivamente a mi padre, sin contar las víctimas que mi padre le pudo sumar al conflicto. Solamente para encontrar a un solo hombre deben de haber matado a unos 3.000. Oye, ¿y cómo te enteras de la muerte de tu padre? Ahí Pues, tienen hasta una llamada telefónica previa, ¿no? Sí, yo estaba hablando con él muchas veces antes de que lo encuentren. Lo quise proteger, yo tiré el teléfono varias veces para que no lo ubicaran, ¿Tú no lo ya tenías rastrearan. ese momento? ¿Qué edad tenías? Tenía 16 años. 16 años. Entonces sabía que mi padre estaba rompiendo con su regla de oro de de nunca utilizar el teléfono. Me parecía muy extraño que él, pudiendo enviar a cualquier persona a que hiciera esos llamados solamente para verificar el estado de la familia, pues los hubiera hecho de manera personal desde un teléfono en el cual pues se encontraba en su propia guarida. Es decir, que era para mí evidente que mi padre estaba queriendo ser detectado. No... Despedirse también de ustedes. Exacto, Despedirse se de estaba ustedes. despidiendo sin duda. La excusa era una entrevista que estábamos haciendo para una revista nacional, pero claramente yo entendía que mi papá estaba queriendo exponerse para que lo encontraran y nos liberaran a nosotros. Ya nosotros no estábamos en condición de protegidos del Estado, estábamos en condición de rehenes.
porque incluso en esta llamada se corta, te vuelve a hablar y después tú has dicho muchas veces que tienes la seguridad de que a tu papá no lo mataron, sino que también se acabó pegando un tiro. Es cierto eso, además, porque no es una conjetura mía, no es un invento, esto es una información que me la dan los mismos médicos forenses que realizaron la autopsia. Nada más que fueron amenazados por la policía para que cambiaran el resultado final del informe. Yo pues no le doy gran importancia al tema del suicidio, sí ocurrió, entiendo que para las autoridades era como otra derrota más que Pablo Escobar pues les aplicaba a ellos, pero para mí está muerto. Creo que el objetivo que ellos tenían se cumplió, no importa si quién haya disparado. Claramente lo hizo mi padre y creo que estaba en evidencia la intención de ser detectado, pues cuando llama tantas veces violando una regla que nunca violó en años de persecución. Mi padre nunca lo encontraban porque jamás utilizaba el teléfono. El día que lo utilizó, ese día lo encontraron y él siempre lo supo. Así que hizo con plena conciencia de sus facultades mentales. Mi padre llamó para que lo detectaran y así nos pudieran liberar a nosotros, entregando su vida. Yo creo que ese fue uno de los más grandes actos de amor de él por su familia. Oye, los liberan a ustedes, pero es un eufemismo eso de que los liberan, porque comienza un calvario para ustedes. ¿Qué sucede a partir de la muerte de tu padre, de Pablo Escobar? Pues ahí comienza una muy fuerte presión de parte de tanto de las autoridades como de todo este grupo, los Pepes, para quitarnos la totalidad de los bienes que habíamos heredado, con el fin de recuperar todo lo que ellos habían invertido en perseguir a mi padre. Lo que conocemos pues como el botín de guerra, ¿no? Sí, claro. Que vinieron a cobrar a punta de pistola y que se lo llevaron íntegro. En ese momento pues yo no te voy a decir que me sentía agradecido por el robo que nos estaban haciendo, más allá de que el dinero era mal habido. Y hoy lo veo ¿Cuánto dinero era? Hoy lo veo como un favor que nos hicieron. ¿Cuánto dinero sería? Mira, yo estimo que debe ser cercano a los $200 millones. No esas cifras estrafalarias que que inventa la revista Forbes como para vender más ejemplares de su revista, no. Mucho más acercado a la realidad. Mi padre, así como ganaba mucho dinero, gastaba mucho. Y nunca llegó a tener esas cifras que se hablan tan exageradas. Para mí, parte de esta historia, lo que más me impresiona, bueno, si bien tu mamá, la relación de tus papás, por lo que narras en el libro, sí era el tema de tu mamá, lo atendía, lo trataba como si fuera su amor, su esposo, pero él, en un mundo muy machista, finalmente, bueno, vivimos en una sociedad muy machista, en ese entonces todavía más, no la dejaba involucrarse mucho. Y finalmente la que tiene que negociar, una vez muerto tu padre, con todos sus enemigos, es tu propia madre. Sin duda, de repente mi madre era profesional, pero de repente, pues sí, una ama de casa termina enfrentándose a todos los cárteles de la droga de Colombia y a las autoridades, porque no solamente eran los carteles, era una mezcla de todas estas personas que ya tú no sabías quién era más malo, si los del Estado o los mafiosos. Así que le tocó enfrentar una realidad que muchos pensaron que la iba a superar, pero por suerte contó con un ingrediente adicional, y es que los jefes del cartel de Cali y muchos otros jefes mafiosos durante años la siguieron y sabían la clase de persona que era, sabían que nunca le había pedido a mi padre que continuara con la violencia, sino que los pedidos continuos de mi mamá era que terminara con la violencia. Pero también tenían esta duda, ¿no? Tenían esta duda todos los del cártel de Cali, que tú quisieras tomar el lugar de tu papá y empezaras a manejar el cártel de Medellín, ¿no? Claro, ellos estaban seguros de que yo iba a continuar con la historia de mi padre, con ser Pablo Escobar 2.0, como lo llamo yo, porque yo pues tuve el infortunio de amenazar al país cuando mi padre muere. Yo no lo amenacé públicamente, una periodista me llama, me informa de la muerte de mi padre, nunca me anuncia que me está grabando la llamada y yo reacciono con violencia, digo, pues yo lo voy a matar a todos. Y ella publica sin autorización esas declaraciones y quedaron como si yo hubiese tomado un teléfono y llamara al país a decir, yo voy a matarlos a todos y voy a cumplir con esta venganza, ¿no? Oye, ¿y cómo te conectan a ti? ¿Cómo te buscan? ¿Cómo te extorsionan? Porque esa es la palabra. Los otros jefes, lo de los Pepes, y me imagino que también la gente que quedó del cártel de Medellín. Porque estábamos siendo cuidados por ellos mismos. O sea, yo en el libro mío revelo que el cartel de Cali tenía oficina en el mismo piso que el despacho del fiscal general de la Nación. Es decir, eran casi que una entidad paralela al Estado. Se manejaban como si fuera una institución
necesaria para la supervivencia del Estado mismo. Sí, porque se hace un acuerdo del Cártel de Cali con el Estado colombiano para realizar esa persecución. Pero una vez terminada la persecución, ¿sigue la sociedad entre ellos? De hecho siguió, y lo que le trajo a Colombia fue mucha mayor violencia, porque ahí despega finalmente el fenómeno del paramilitarismo y empiezas a escuchar unas cifras de muertes impresionantes entre unos y otros. Los jefes paramilitares, cada uno, son unos 20 o 30 jefes paramilitares, y cada uno en su haber debe tener 8 o 10 mil muertes. Y eso es el resultado de esas alianzas macabras entre el Estado y los delincuentes, donde lo único que tiene que, digamos, a lo que se le da continuidad es a la impunidad, porque claramente tanto los bandidos como los funcionarios del Estado cometieron tantos crímenes juntos que era imposible que se acusaran mutuamente. Entonces lo que quedó fue un gran manto de impunidad que reina hasta hoy, ¿no? Pero a ver, nárranos un poco esta reunión, ya con tu madre que te lleva a ti, que tú ya sabías que igual y te mataban en esa reunión, donde finalmente les dices, yo no quiero entrar al tema del negocio. Tu madre le dice, lo único que quiero es que no me maten al hijo, y se van. ¿Cómo fue esta reunión? Bueno, pues el Cártel de Cali siempre quería hablar personalmente conmigo, y a mi madre le anunciaron que si me veían me mataban. Es decir, que yo fui a esa reunión a sabiendas de que me matarían, claramente. Hice mi testamento. ¿Pero qué sientes, a ver, ya sabiendo que te van a matar, y aparte de una manera seguramente monstruosa por los odios que había detrás? Sí, seguramente no iba a ser de un tiro de gracia, iba a ser muy despacio la muerte, pero llega un punto en la vida en la que tú estás harto de ser perseguido por crímenes que no has cometido, no has tenido el tiempo ni de crecer ni de cometer tu primer delito, como para que desde los 7 años te persigan por muchos delitos. Y llegas a un punto al hartazgo, ¿no? Dices, ok, si me van a matar, pues que sea de una buena vez y terminamos con este asunto. Seguramente será a punta de tormentos que me van a matar, pero pues bienvenidos sean, ya no quiero correr más de historias de las que yo ni siquiera he podido ser protagonista. Y tampoco he querido y tampoco he sabido. Y hice mi testamento y me fui para la reunión y llegué 24 horas antes de que me convocaran. ¿Y qué dejaste en ese testamento? Porque ya parece que todas las propiedades Estaba en proceso de quitarnos todo, quedaban muy pocas cosas. Después todas esas cosas que estaban en el testamento también nos las quitaron, pero digamos en el momento de la muerte, de que yo decido ir a esa reunión, todavía habían algunas cosas como para dejar. Oye, ¿cómo es la reunión? Bueno, es una reunión donde yo tristemente... ¿Quiénes participan? Participa directamente Miguel Rodríguez Orejuela, José Santa Cruz Londoño, alias Chepe, y Pacho Herrera, que fue, digamos, el personaje por el cual se comenzó la guerra contra el Cártel de Cali versus el Cártel de Medellín. Digamos que faltaba uno solo, que era Gilberto Rodríguez, pero con esos 3 estaba el Cártel de Cali completo. Lo extraño de esta reunión es que yo, en vez de ir a ¿Es en Bogotá la reunión o en Cali? En Cali. En Cali. Es en Cali, al lado, en un edificio al lado de Caracol Televisión, uno de los medios de comunicación más grandes de Colombia. O sea, ahí, de vecinos prácticamente. Y ellos, al principio, yo lo que recibo es una llamada donde nos indican que va a estar la familia de mi padre ahí. Se suponía que el único contacto del Cártel de Cali con el de Medellín era a través de mi madre, no había más. Y ahí me sorprendo yo porque pues empiezo a descubrir una traición. Y es evidente que la familia de mi padre había vendido a mi papá a los carteles con anterioridad a su muerte. Eso quizás fue lo más duro, ¿no? Porque claro, tú empiezas el libro contando esta historia. A ver, a nosotros nos traicionó todo mundo, pero sobre todo la propia familia de mi padre, mi abuela. Mi abuela vendió paterna. a mi padre y mi tío, su hermano mayor. Todos ellos, si hoy visten y si hoy se toman un café, es de cuenta de mi padre. Nunca trabajaron, nada de lo que tienen lo lograron por su propia cuenta. Pero a ver, cuenta. ¿qué sientes de que tu abuela paterna te traicione de esa manera? Pues terrible, porque imagínate, eran 2 sofás, ahí estaba el Cartel de Cali, aquí estaba el de Medellín, o lo que quedaba de él, y ver a tu abuela paterna decir, todavía no lo maten, esperen a ver cómo nos vamos a repartir los bienes que él va a dejar. Estaba más pendiente del dinero que yo estaba por dejar que por mi propia vida, la de su nieto. ¿Es en serio así de fría la abuela? Así de fría. Y antes había sido encantadora, ¿no? Pues toda la vida me abrazaba, me contaba cuentos, me decía que me quería mucho delante de mi padre, pero evidentemente no pudo sostener eso en el tiempo. Cuando la figura de mi padre desapareció, ese amor se esfumó con ella. Oye, ¿cómo se desarrolla la reunión? Platícanos de la reunión.
Pues la reunión tiene que ver, se desvía por completo el eje del tema central que era Sebastiano o Juan Pablo, ¿lo van a matar o no lo van a matar? Yo me hacía... ¿Ese era el tema de la reunión? Pues el tema de la reunión era ese, yo me preguntaba, bueno, ¿a qué horas me van a matar y cómo? Yo fui a eso, que me maten, no fui a dialogar mucho, no había mucho que decir. Y finalmente se empieza a desvirtuar el tema central y empiezan ellos a decir, no, que las propiedades, que Pablo nos dijo que nos iba a dejar estos edificios y en realidad se los hizo a nombre de los hijos. Y empezamos a hablar de unos temas que no tienen nada que ver con mi vida. Miguel Rodríguez interviene y hace callar a mi abuela y le dice, señora, lo que Pablo decidió en vida que era para sus hijos, va a ser para sus hijos de la misma manera que lo que yo, Miguel Rodríguez, he decidido en vida que será para mis hijos, será para ellos. No va a ser ni para la abuela, ni para la mamá, ni para nadie. Paradójicamente, Rodríguez Orejuela es el que termina defendiéndonos. Terminó defendiéndonos y yo hoy tengo mayor gratitud por los jefes del cartel de Cali, archienemigos nuestros, que por mi propia familia, porque nos trataron con más decencia, con más dignidad y con más respeto que nuestra propia familia, claramente. Y terminando la reunión... Pues termina la reunión, empiezan ellos a querer cobrar dineros a nosotros, mi propia familia, o sea, utilizando el poder y los vínculos que tenían con el cartel de Cali para hacer parecer que habían aparecido deudas nuevas de narcotráfico, para sacarnos millones y millones de donde no los teníamos. Y finalmente la reunión termina en eso, y no se decide acerca de mi vida. La reunión termina, los jefes del cartel se van para otra sala del apartamento y nos dejan a la familia solos en el comedor. Yo me quedo pues casi que discutiendo con uno de mis primos que estaba inventando que mi padre le debía plata a su papá, o sea, a Roberto, como si Roberto hubiese sostenido a mi padre, y es todo lo contrario. Pero Roberto estaba caído en la pobreza absoluta. Pero resultó una fichita, la fecha una vez puso a un chavo que dice a usurpar tu identidad, Roberto, a dar entrevistas y a tratar de sacar dinero apenas hace unos pocos años. No hace mucho, es que no ha continuado, no ha terminado su odio hacia nosotros y todas sus acciones están encaminadas a destruirnos de alguna manera. Las amenazas de él pues hacia nosotros continúan, se inventa este tipo de personajes para reemplazarme y hacer parecer que hay otros hijos cuando él sabe que no los hay. No, en definitiva, es un informante de la DEA desde el año 89. Yo descubro eso porque él mismo me da el código que lo identificaba con la DEA, después de que sale de una operación cuando le hacen un atentado con carta bomba. Código que yo utilizo pues, en la Embajada de Estados Unidos para ingresar sin que me registren y sin que tenga ningún trámite común, como es el ingreso a una embajada, sobre todo Estados Unidos. Y sobre todo en Colombia. Y en Colombia, y en esa esos época, años, entrar a la embajada yo era muy difícil. 2 minutos estaba adentro hablando con Joe Toff, el jefe de la DEA para Latinoamérica, gracias a un código que me propició pues, mi propio tío, ¿no? Muy extraño que yo sepa, en el cartel de Medellín nadie andaba en la billetera con códigos que le permitían hablar con los jefes de la DEA. No, por supuesto. A ver, ¿cómo termina la reunión? Regresemos a la reunión. Termina porque yo le pido a mi madre, le dijo, acércate a Miguel, a Chepe y a Pacho, que son los que estaban ahí, a ver qué van a hacer conmigo. O sea, si me van a matar, pues de una vez que no perdamos tiempo, o si no, pues que hablemos, porque hablamos de todo menos de lo más importante que era de mi vida, ¿no? ¿Qué iba a pasar conmigo? O sea, eso quedó diluido. Lo más trascendental de esa reunión no apareció en ninguna parte. Entonces mi madre se acerca de vuelta a ellos y les dice, señores, vinimos a una reunión a otro tema y nos encontramos pues, con esta familia aquí. ¿Cómo haces tú como mamá para suplicar que no te maten a tu hijo? Es que no te quedaba opción, ahí no tenías elección, no tenías alternativa. Era eso o te morías tú también.